¿cómo estás? Víctor Estrada del equipo de IALQuest. Te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Café Q. El día de hoy tenemos una persona, es un personajazo. Ha vivido varias transformaciones dentro de BBVA México. Le ha tocado vivirlo desde la parte de pasar del tema físico, análogo a digital. Le ha tocado la fusión de Bancomer en su momento en México con BBVA. Le ha tocado vivir este tema de transformaciones de organizaciones y obviamente con la palanca del tema Agile. De fondo tenemos Torre BBVA en Reforma en Ciudad de México. Es un placer para nosotros que Ruber ya nos diera un ratote de su tiempo. El muñeco, como lo conocen, muy famoso dentro del banco. Y nada, es una entrevista que vamos a tener que ver en dos partes de lo grande que fue. Nos faltaron muchos temas. Nos recomendó temas más de liderazgo, más de tema de cultura. Y se van a dar cuenta, va a hablar de muchas cosas que a mucha gente del tema de agilidad le va a causar ámpula. Pero es así, es un tema de organizaciones, es un tema de cultura, es un tema de personas, sobre todo un tema de lograr objetivos. Nuevamente, mi nombre es Víctor Estrada, Transformation Coach. Este es Café Q, una iniciativa de IALQuest. ¿En qué año España adquiere el banco? 2000. 2000. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es esa transición? ¿Te tocó Dolorosa. te toca otra transformación impresionante? Muy dolorosa porque en ese entonces estábamos compitiendo con Banamex, Ok. ¿no? Entonces como que Banamex era el banco populista de los top, pero era populista y tenía una relación con banco era como que ya otro nivel. Ok. Y entonces éramos así como que de los top. Y de repente llega un banco desconocido que era el 17 Mercantil de México, que después lo compró un tal VA, ¿no? Y era un banco chiquito ahí en México. Y se viene a comer al número 12, que era, o sea, a nivel dentro de la banca, de la industria, hay clasificación. El número 1 es el banco, el 2 Banamex y el 17 Mercantil de México, que después se convirtió en BVA. 68 Promex, que era un banco regional, más del occidente, era muy fuerte allá, el Promex, y Bancomer, el número 12, que teníamos presencia en toda la República. Entonces, estábamos en el proceso de que Bancomer estaba fusionando a Promex. Ok. Me tocó participar en esa fusión cuando llega el año 2000 y viene de que BVA, ese banco chiquito para México, se comía a Bancomer. No era posible. ¿De dónde? No, o sea, porque inclusive la plataforma Bancomer, que era Altamira, sigue siendo Altamira, ¿no? Venían ellos con una tecnología absurda, que era el tema de las pantallitas, como Windows, ¿no? Que es el terminal financiero que hoy en día se conoce. ¿Y cómo iban a dejar el uso del teclado por usar mouse? O sea, eso verdaderamente fue un cambio de mindset impresionante, porque dejábamos de utilizar, yo utilizaba el teclado y lo utilizaba y me lo sabía al revés y al derecho. Las sucursales, todas las sucursales de Bancomer lo utilizaban. Y después nos llegaron con unas ventanitas, pantallitas, ¿no? Junto con el Windows, utilizar el mouse y utilizar el mouse. Imagínense nada más el cursor para estar atinándole al icono y darle clic en el botón derecho. Eso fue toda una osadía y fue un tema de destreza en todo ese tiempo. Entonces llegaron ellos en el 2000 y además, como recordarán, yo estaba en el centro de Bancomer. Quienes recuerden que llegó BVA, traían un producto muy para ellos de hit, que era Libretón. Claro. Y era el del puerquito. Claro. Que era un cochinito, o sea, era un emblema del ahorro, el cochinito. Pero en aquel entonces era tan ofensivo que Bancomer, que era el número 1 y era de un nivel alto, ahora fuéramos del... Hicieron una botargas en centro Bancomer, allí, coches. Había compañeros, se sintieron tan ofendidos que pateaban
compañero que estaba con la botarga de cochinito, ¿En serio? porque decíamos, es que Vancomer es un cochino, o sea, no podría ser. Que el chico se come al grande, somos ahora unos puercos, y aparte nos ponen al cerdo caminando dentro del centro Vancomer. Hubo gente que los pateó, ¿no? Y además, o sea, era un tema como lo que estamos pasando hoy en día en nuestro tema de la política y dentro de la sociedad clasista, porque lo hacíamos y me tocó hacerlo. Cuando yo llegaba a dar capacitaciones, en mi foro yo preguntaba, oye, perdón, ¿cuántos de aquí levanten su mano los que son azules, los que son verdes? Azul por el tema de BBVA y verde, acuérdense, por el tema de Bancomer. Entonces, dependiendo del foro, me podía yo sentir en confianza o desconfianza, porque los azules eran los enemigos, ¿no? Eran los rusos y los verdes eran los de Ucrania, o al revés, ¿no? Como quieran verlo. Pero había una competencia y fue verdaderamente impresionante ese choque emocional. Además, había un detalle muy importante. Los que estábamos en Vancomer usábamos traje. Y los viernes en Centro Vancomer llegábamos viernes mucho más arreglados y mucho más. Las mujeres, ¿no? Guapas, arregladas, sus minifaldas, medias y demás, porque los viernes eran sociales. Muy, muy guapos. Y llegaron los de BVA y los viernes empezaron a llegar sin corbata, relajados. O sea, ¿qué les pasa? Otro choque cultural. Cultural impresionante. Toma. ¿No? Entonces, o sea, ¿cómo van a andar los viernes sin corbata? Porque era viernes de ligue. Entonces, no podías andar ligando andrajoso y piojoso. Tenías que ir hecho todo un dandy, ¿no? Acuérdense que tenemos a nuestro estimado muñeco. Imagínense. Y por eso viene el tema del muñeco, ¿no? Porque finalmente, eh, hago un paréntesis, porque el muñeco. ¿Por qué el muñeco? Tenía un jefe que nos decía muñecos, pero me pareció algo muy interesante porque yo era joven en algún momento y tenía mucha relación, siempre he sido una persona muy sociable, muchas compañeras. Y uno de mis problemas era recordar los nombres. Y entonces para mí todas eran muñecas. Ok. Y además me empecé a dar cuenta que el tema de muñeca tenía un impacto emocional en el sexo femenino, en las féminas. Entonces dije, bueno, pues todos son muñecas. Aquí soy. Y hasta la fecha, pues muchas personas, inclusive a nivel de dirección del banco, me conocen como el muñeco, ¿no? Porque entonces me regresaban la palabra, muñeca, muñeco, muñeca, muñeco. Y pues todos somos unos muñecos, porque bien bañados, pues todos nos vemos muy guapos. Toda una historia, amigo. Toda una historia. Y entonces decíamos que nos integramos con BVA. Fue un impacto emocional impresionante por el tema cultural, que si los viernes, cosas de ese tipo. Ellos en BVA, ellos tenían su sede, creo, en Montes Urales. Y ellos tenían 2 horas para ver, cuando nosotros teníamos de 30, 1 hora. 1 hora era muchísimo. Ellos tenían 2 horas porque salían a las 7 de la noche, nosotros a las 5, 5:30. Pero ellos iban al cine, o sea, porque finalmente el tiempo. Y además, como era un banco chiquito, pues manejaban 2, 3 documentitos y nosotros aquí nos ahogábamos. Claro. Y además, a ellos les pagaban más. Y nosotros aquí en nuestras sucursales teníamos sillas rotas, o sea, estábamos desalineados, o sea, estábamos mal. E inclusive yo en algún momento en una reunión con Talento y Cultura, que es Recursos Humanos, ahora se llama Talento y Cultura, yo sí levanté la mano sin saber que estaba hablando con un director y yo decía, porque él decía que nos teníamos que poner la camiseta. Yo, ¿cómo te puedes poner la camiseta cuando nuestros compañeros tienen muchas carencias en sucursales y ahora con los de BBVA, lo que eran en ese entonces los azules, estamos totalmente alineados, hacemos lo mismo y ellos ganan 1,000 pesos y nosotros 500 pesos? Y ya después me enteré que era un director de recursos humanos. Y me dijeron, en la que te metiste, te van a correr. Y dije, bueno, pues ni modo, pues ni modo. Pero bueno, no me corrieron y ahora estoy en recursos humanos. Ahorita va a platicar esa historia. O sea, apenas llevamos 15 años, casi 20. No, pues ya estábamos en el 2005, ¿no? 2005, ya llevamos 20 años. ¿Cuánto dura esa transición de Bancomer, la fusión de Bancomer con BBVA? ¿Cuánto dura esas fricciones? Esta transición está diferente, ¿no? Esa etapa clasista, ¿no? Porque era de clases. Yo creo que entre 10, 12, 13 años. O sea, estamos hablando de que prácticamente fue hasta 2000, Después del 2010. 2010. O sea, Del 2010. Habían todavía diferencias, tan es así que en el 2010, quien en ese entonces era nuestra directora de reingeniería, que estaba dentro de operaciones,
desde mi punto de vista se manejaban mafias, ¿no? Entonces, mafias en el sentido que se hacían grupos muy cerrados y eran los que tenían una oportunidad de crecimiento. Claro. Entonces, el que tenía más carisma iba con el jefe y le decía que se veía muy guapo, aunque estaba de la chingada, pues finalmente tenía más posibilidades, cosa que yo no lo fui. Y voy a hacer una pausa para regresar que en alguna parte de mi vida, cuando yo era de mis inicios, yo fui representante sindical. Ok. Fui representante sindical y lo comento porque inclusive me iban a expulsar del mismo sindicato, Ya. ¿no? Porque querían que yo defendiera a compañeros por ser sindicalizados y yo dije, nunca voy a estar a favor ni del jefe ni del colaborador, sino siempre a favor de la razón. Y eso, pues, evidentemente Causaba conflictos. causaba conflicto. O sea, eres roquillo, entonces. Sí, bastante. Bueno, te podríamos haber mandado ahorita a Europa del Este, a ver qué carajos hacías. A Algo ver así. qué pasa. Me gusta mucho el tema de la política, pero no me gusta entrar tampoco a confrontaciones porque me gusta respetar tanto temas religiosos, sexuales, como el tema de Vic, pues es su preferencia y su gusto, ¿no? Pero pero me gusta mucho respetar. Entonces, todos estos temas que fueron pasando en el tiempo, te das cuenta de cómo las diferencias se van mitigando, vamos permeando, ya empieza a salir gente, empieza a llegar sangre nueva, ya no hay esa diferencia. Hoy en día les puedo decir, ya no existe que si eres verde, amarillo o de colorado, ya no lo existe, pero más o menos fueron como unos de 10 a 13 años. En el 2010, derivado de estas mafias y estos grupos tan cerrados, que yo nunca me incliné con ninguno, sino la verdad es que yo lo observaba, me cansé, me desesperé, porque los procesos de asignación de puestos no eran tan transparentes y levanté mi mano y pedí mi liquidación en el 2010. Lo pedí en junio del 2010 y en noviembre me llegó una promoción. Entonces voy con la directora. Era al revés, entonces. Entonces dije, sí, pero ahorita este tema lo voy a rescatar para un tema de lo que estamos viendo actualmente, porque hoy se utiliza para amenazar al banco, para decir, ¿sabes qué? Tengo oferta y me voy. Pues, tráeme evidencia y te vas. Okay. Pero bueno, en ese entonces, de junio a noviembre, me llega la promoción y voy con mi directora. Le pedí mi liquidación, me llegó una promoción. Pues sí, sí es la tuya. Te las ganas, o sea, hubo un reconocimiento. Yo ya tenía una estrategia de poner por fuera una tienda, y después empecé a poner una guardería, pero había pasado lo de la guardería ABC y no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahorita de la política. Claro. Pero tenía un año, entonces se me empezó a complicar la implementación de esa guardería. Esa será otra historia que después platicaremos. Pero en ese inter me llega esta promoción y yo soy una persona, y ahí les dejo este paréntesis, muy creyente de la ley de la atracción. Yo soy muy creyente del secreto. Hay un libro que se llama... Ese es el primer libro que nos va a recomendar el muñeco. La ley de la atracción, el secreto, léanlo, está bastante bueno. Lo hemos platicado en varias ocasiones. Lo vamos a ver más a detalle. Cuenta. Entonces, a partir de eso, uno de los principios básicos de la ley de la atracción es el agradecimiento. Entonces, cuando me llega la promoción, lo que dije primero, agradezco el reconocimiento y me dicen, ¿te quieres ir? Dije, no. O sea, Pues sí, de tonto. si no es por algo. Claro. Lo que sí te agradezco es que en un año que mi negocio empiece a funcionar, me apoyes para irme. Para irme. Y empezamos a trabajar, pues no, me quedo, pues empecé a trabajar. Me fui a trabajar. Lo que les puedo compartir que del 2010 a la fecha han sido los años maravillosos dentro del grupo BVA ahora, porque nací con Vancomer, me dio mucho Vancomer. Conocí a una persona maravillosa en Vancomer que hoy en día es mi pareja, se llama Susi Vega, y está aquí conmigo presente. Ella es mi pareja y ella es el amor de mi vida y es con quien quiero pasar el resto de mi vida. En Vancomer la conocí. Pero hoy en día también yo no estoy casado con más, sino con experiencias. Y BVA para mí ahora es parte de mi vida y no es el Palacio de Hierro, ¿no? Ya no está claro si es banco, si es retail, si es moda, pero bueno, así es el muñeco. Hay que ser dinámico. Oye,
¿Qué pasa en esa promoción? ¿A dónde llegas con esa promoción? En esa promoción, primeramente, lo que todos buscamos, Lana. más lana. Ok, llegar más lana. Luego, ¿qué ibas a hacer de nuevo en el banco? Lo mismo, Ok, mi misma línea de reingeniería de procesos. ok. Antes no había como hoy en lo que hoy pasa con Agile. Ahorita ya vamos a entrar al tema bien divertido, porque em, una de las cosas que me gusta del tema de Rubén es de que le tocó vivir ya muchas transformaciones. Y esto es bien interesante porque hoy en día queremos hacer Agile y pensamos que por tener unos equipos ya somos allá, ya somos una transformación. Pero nos has platicado cómo migraste de la parte física a la parte del cómputo, cómo pasaste del tema del cómputo a la parte digital, el cambio de mindset ahí, en la parte cultural, no solamente era el tema tecnológico, sino el tema del mindset. ¿Cómo se vio una transformación? Porque una transformación al momento en que esas fusionas dos o tres organizaciones no es fácil. O sea, decías, dijiste algo bien interesante para ese momento, que es súper adelantado. Casi siempre era el grande se comía el chiquito. Ujú. En aquel entonces, BBVA en México era una cosa así chiquita, ¿no? Y Bancomer era así. Entonces, por eso era ese, a ver, yo no entiendo y por eso el tema del puerquito y vamos a patear, pero es un tema de mindset, ¿no? Lo sobrevivió en 10 años, o sea, fue fácil vivir 10 años como que en una nube en la que sí se aterriza, no se aterriza. 2010 sigues en tema de reingeniería y ahí qué sucede. Fíjense por ejemplo, del 2010 al 2015, vamos a Ok. ponerlo así, Ajá. ¿qué sucede? Que ahí los procesos eran, o los proyectos eran eternos, Ujú, desalineados, ujú. ¿no? Porque ya empezamos a hablar de proyectos, ¿eh? Creo que esa es la parte que hay que rescatar de esa época. Proyectos, pero desalineados. ¿Y qué quiere decir? Cada quien veía por su necesidad. Proyectos que venían desde España, grandes proyectos que eran, O de manera individual, o sea, porque cada dirección general era un mundo. claro, Entonces, recursos humanos, proyectos, finanzas sus proyectos, y unos iban a automatizar para ir a la derecha y el otro automatizaba para ir a la izquierda y cuando se encontraban pues chocaban o eran proyectos eternos. Hay un proyecto sumamente importante que tuvo el banco, que duró muchos años, que era el sistema de aclaraciones. El sistema de aclaraciones fue un proyecto que duró aproximadamente como 5 años o más, ujú, donde con eso hubo gente que hizo diplomados, certificaron en Six Sigma. Tocó a mí estar certificado por la Universidad Politécnica de Cataluña en Black Belt, en Six Sigma. Y después el banco más o menos del 2010 al 2015 hicieron un ejercicio de que el TEC de Monterrey, una primera generación, donde 9 meses, ahora sí que 9 meses, embarazo. entre viernes y sábados, Ujú, íbamos a capacitarnos en el TEC de Monterrey. Yo fui de las primeras generaciones ok, que nos certificamos porque Six Sigma estaba focalizado más a temas fabriles. Y entonces era así como que un paradigma que un banco tuviera temas fabriles o procesos fabriles, claro. porque no era el concepto todavía, el tema de la reingeniería no estaba permeado todavía, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar, yo comentaba que en el 2010 pido mi liquidación y me da la promoción y qué funciones voy a hacer, pues las mismas, porque los proyectos eran eternos, eran presentaciones que tú ibas a hacer y las preparabas durante, no un día, como hoy en día lo hacemos, lo hacías en una, dos, tres, en un mes, te llevabas un mes para hacer tu presentación. Claro. No había entregables claros, eran un procesos costosos, donde al final del día, me acuerdo que en unos cursos, el de la pintada de la línea blanca, empezaba cada quien a pintar la línea y cuando se encontraban, Parejos. disparejos. O sea, es que la interfase no la consideramos. Es que no consideramos eso. No consideramos la política. O sea, una desconsideración Claro, impresionante. claro. Un desgaste, retrabajo, vicios, lana, tiempo. Pero así funcionaba el banco y por eso nos pagaban. Y entonces
ese era el mundo. Entonces, a mí se me daba la promoción, pues simplemente ganaba más haciendo lo mismo. Claro. No había tema. ¿No? No había compromiso. Y el compromiso era simplemente trabajar en un banco. Ya. ¿No? Pero verdaderamente si se daban entregables no me importaba. Porque además había otro tema muy importante, la estandarización de las presentaciones. Mientras más rojos tenía una presentación, más bonita se veía. Y mientras más números le ponías, aunque fuera un tablero que no te decía nada, pues más impresionabas al otro. ¿No? Entonces, todos estos, porque la estandarización de una presentación, los colores, hay una definición que para un mensaje en una presentación tienes un determinado número de renglones, determinado número de columnas en el mensaje, para que pueda ser contundente. Claro. Todo eso, pues no existía. Y puedes hacer una presentación, tener un entregable al año, 2 años, y a lo mejor cuando llega ya el momento del año, 2 años, cada quien pide su presupuesto, cada negocio pide su presupuesto, proyectos que van tocando o se van duplicando. La famosa Oficina de Proyectos América. Es eso. No, porque ni siquiera había oficina. No, 2007 ya. La OPA. Pero antes de llegar, de que estamos hablando de que cada quien hacía lo que se le daba la regalada gana. Hacía lo que se le daba la gana. Después ya viene, hay que alinearnos, ¿no? Entonces, es cuando empieza la OPA, y después viene la SDA. La OPA, la Oficina de Proyectos, que gestionaba muchos proyectos en México y parte de Latinoamérica. La CDA viene desde España. Que es la agenda única. Entonces, lo que dicen es, España maneja proyectos globales que baja a la TAM, baja a otras partes del mundo donde tiene ubicaciones geográficas, y entonces hay una sola versión, ¿no? Alineación entre los diferentes bancos, ¿no? No, más que los diferentes bancos es... Del grupo me refiero. Pero más allá de proyectos globales, el concepto es, a ver, BBVA México. Antes de que se alineen con Perú, con Argentina, con Colombia, con España, alínense ustedes, hagan una agenda de proyectos y todos los involucrados van a presentar el por qué van a hacer ese proyecto, cuál es el objetivo, cuánto necesitan, cuánto tiempo, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Y por qué? Híjole. ¿Y por qué? Entonces empieza a ser doloroso. Claro. Porque entonces nos damos cuenta que un proyecto iba a la izquierda y otro a la derecha, otros iban a la derecha, otros a la izquierda. El mismo proyecto, pero el mismo proyecto en sentidos opuestos. Y es ahí donde nace la SDA, que es la agenda única en el banco. México, lo mismo los demás países. Y después empieza a evolucionar hacia una agenda global. Habrán proyectos que son muy locales. A partir de eso, entonces, está muy padre, porque entonces empieza a ver todas esas ineficiencias que veníamos por años trabajando. Claro. Entonces, esa agenda nos permite, como banco, a tener focalización en la asignación de recursos monetarios, recursos humanos, materiales, para un esfuerzo, y los van rankeando. Pero ¿qué creen, chicos? Que ya tenemos una agenda, pero tenemos estructuras tradicionales. Rígidas, tradicionales. Jerárquicas. ¿Qué año es? 2018. 2018. 2017, entrado 2018. En el 2018, por azares del destino, ya lo platicaremos después, yo que me desarrollo en todo este tema de procesos, en la ingeniería de procesos, después estuvimos en un mundo de transformación de procesos, que hubo una dirección general de transformación. En esa parte de transformación, que eso sucede entre el 2010 y 2020, porque en este bloque del 2010 al 2020 se da toda la parte de la transformación y después le pasa la batuta a Jai, ¿no? Esa es la parte interesante. Entonces, en el tema de transformación, la reingeniería es como un pilar importante, pero con el concepto de transformación. Y empieza la transformación en nuestras sucursales, en la imagen de las sucursales. La imagen, y estratégicamente, si ustedes, todos los bancos tenían
algo que se llaman los ATM, los cajeros automáticos. Ellos estaban a un lado, atrás, rotos, descompuestos y demás. Y BBVA, Bancomer todavía empieza a poner estas entradas bonitas, ¿no? Autoservicio, Claro. con la intención de que empezara a promover la gestión hacia los cajeros automáticos o las practicajas, para que sea el primer acto estratégicamente y después pasen a lo que viene siendo la sucursal, para empezar a desahogar. Esa es una parte interesante porque es un cambio de imagen, ¿no? Cambia la imagen. Se meten muchos millones de pesos ahí, de dólares, para la transformación de imagen. Pero llega más o menos en el 2000, estamos hablando que hace como 6, 7, 8, 14, 15. como 8 años, hace como 8 años, empiezan a trabajar con la imagen y nos vemos muy guapos. Pero ¿qué creen? Nuestros procesos siguen mal. La cara está bonita, pero atrás está fregada. Entonces viene un concepto que se llama la transformación de procesos. Hay un plan procesos de 5 años. Es ahí donde, gracias a Dios, me toca ser también elegido y sigo participando y empezamos a trabajar con el tema de la autenticación, ¿no? Hoy en día vamos a una sucursal y tenemos dentro de las ventanillas, autenticamos por la huella digital. Empieza todo este concepto de empezar a evolucionar con la tecnología, ¿no? Una tercera oleada o cuarta oleada de tecnología. De tecnología, ¿no? Que era todo esto, el tema de los biométricos. Tómala. ¿Qué son los biométricos, no? El iris, que la huella. Y empezamos a trabajar este concepto en la transformación para evolucionar los procesos. Y empezamos con temas tan simples como actualizar una normativa, porque la normativa es lo que nos rige, lo que tiene que hacer la gente dentro del banco. Que las normativas muchas veces nacen para poder, o sea, son políticas, ¿no? Y lineamientos. Pero esas políticas y lineamientos que rigen un proceso para blindarlo y evitar fraudes o discrepancias. El proceso puede evolucionar, pero la política se queda. Y entonces hacemos procesos muy tortuosos. ¿Por qué? Porque finalmente a lo mejor antes la autoridad me pedía 20 documentos y hoy en día me pide 3, pero yo sigo pidiendo los 20. Me toca participar en ese proceso de revisar nuestras normativas, ¿no? Por ahí más o menos como en el 2006, 2007, más o menos, y empezamos a revisar y empezamos a aligerar los procesos de tanta normativa, ¿no? Súper. Y entonces, pues es otra transformación que va desde lo más ligero, desde una política, hasta llegar a la parte biométrica, que también me toca participar en definiciones. Entonces empezamos a entrar al mundo de la digitalización, de los biométricos. Dale. Principios de la década del 2010, mediados. ¿En qué momento tienes tu primer acercamiento con el tema Agile? Tu primer acercamiento. A ver, yo creo que esa parteaguas se empieza a dar a partir de un cambio de las formas de trabajo, ¿no? Okay. Y las formas de trabajo empezaron a ser físicas. Okay. Dejamos un centro Bancomer que era todo un búnker, Okay. que era toda esta esplanada que comentaba Vic, que hacíamos ahí centros comerciales en diciembre, ¿no? La verbena adentro y todo. Que además lo teníamos unos jardines impresionantes, salas de juntas cerradas, mucho clasismo, porque teníamos un comedor para los empleados, y teníamos habían 3 comedores allá, para los empleados comunes y corrientes, para los niveles ya de subdirectores de otro nivel, donde la comida era muy especializada, te daban ya cocas de tomar, ¿no? O sea, otro tipo de oportunidad. Te invitaran. No puedes decir tan fácil, te tenían que invitar. Nunca fui invitado, fui ya por mi función. Okay. ¿No? Entonces, pues esa era la parte padre, pero verdaderamente mi nivel de sencillez
me llevaba a que no iba, porque en verdad era otro mundo. Me gustaba más ir al comedor Al tradicional. con la tropa. Con la tropa, Oye, así lo llamaban la tropa, ¿eh? yo lo sé, digo, al echarolé, ¿no? ¿Ah? Y había inclusive otro comedor más privado para los dioses, que sabes que existían, pero nunca los veías, ¿no? Que eran los directores, que para poder llegar, o sea, había guardas de seguridad, tuve oportunidad de asistir a las salas, y a juntas, y era un palacio nacional, porque eran terminaciones de obra, o sea, otro concepto. Era el centro Vancomer un ejemplo real de clasismo, de lo que ahora buscamos que no exista y que sigue existiendo, ¿no? Pero antes estaba muy marcado y era normal, era natural. Venía de la parte, decías, usar tu cera, Wiltro. Ah, sí, 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 que era el subdirector, Claro. ese era el concepto. En el 2000, estamos en el 2022, Ujú. hace 6 años dejamos el centro Vancomer, Ok, me tocó 2016. menos, Ok. 16, y me toca a mí ser de los últimos bloques que nos cambiamos, me cambié en enero del 2016. Ok. Me tocó vivir un diciembre en Centro Vancomer, donde ya utilizábamos un cuarto de comedor para pasar nuestra cena. Por ahí tengo una grabación de todo el edificio desmantelado, con cucarachas, porque ya no había movimiento. Estaba total de lo que fue. Y después les platicaré en otra reunión, o sea, lo que pasaba y lo que se decía en el Centro Vancomer del niño de la pelota y Claro. cosas que me pasaron, que yo las viví. Ya lo platicaremos. Pero entonces ya éramos muy poca gente en el Centro Vancomer. Llegamos al 2016, imagínense ustedes, persianas, cortinas, y de repente cuando no tiene, se sienten que les da la luz, se siente pelón a su casa, o sea, al descubierto. Esa fue la sensación cuando pasamos del Centro Vancomer a la Torre BVA en Reforma, nuestra casa actualmente. Era impresionante llegar a una casa donde era un poco diferente. Yo utilizaba mi bote de basura para subir mis pies. Tenía un lugar amplio para poner mi foto de mis hijos, tener mis plantas, mi bandera de México, mis muñequitos, papeles, pulgas y de todo tenía. Es el concepto clásico del Godín que quiere hacer una extensión de su casa en la oficina y lleva muchas cosas. Sí, lo sé. Y luego Pasamos a la Torre de BVA. Todavía no llega ya ahí, pero sí llega una nueva forma de de trabajar. trabajar. Espacios libres. Espacios libres en donde casi codo a codo, pero bueno, ya no tiene oficina independiente, ya compartes unos lugares de cinco personas, Las islas. ¿no? Las islas, tienes gente enfrente, tienes a tu orilla, ya no puedes estar viendo pornografía en tu computadora Eso le porque dolió todo el mucho. mundo te dolió mucho, pero lo bueno es que ya había dejado yo esa etapa de la pubertad. Ya no puedes estar jugando porque todo el mundo te ve, ya no te puedes dormir. O sea, empiezas a sentirte desnudo y te empiezan a exhibir. Ya no tienes botes de basura porque entonces hubo un proceso que se llamó Casa Limpia. Antes de llegar a la torre, Casa Limpia. Tirar todo nuestro cochinero porque guardábamos todos nuestros papeles por sí y el por sí nos llena de papeles. Y entonces hicimos un proceso que nos deshacíamos de documentación que tenía años con nosotros. No lo usábamos, pero nos acompañó por años. Claro. Nos deshicimos de ella. De repente, sin botes de basura, ya no podías estar tomando como ahorita, tenía que ser algo, un recipiente con tapa. Cambiaron muchas cosas. Teníamos un comedor donde ibas a desayunar, a tomar tu lunch y encontrarte con gente que ni te importaba y que tenías que estar compartiendo ahí tu lunch, pero tenías que estarlo haciendo porque esa era la regla. Impresionante, horrible. No, 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 no. Nos cambiaron la vida. Empieza a pasar tiempo. 2006, no, 2016 dijimos. 16, 17, 18, y llega un concepto que hablaban por ahí en Business Development, donde se desarrollan
Los productos y Retail. servicios digitales. De retail. Y a partir por ahí, nuestro líder, que en ese entonces manejaba las cosas, Hugo Nájera, empezó a manejar algo que le llamaba Scrum. Y como él lo dice, él empezó a hacer los Scrum a partir del YouTube. Él empezó a verlo ahí. Y de repente por ahí llegaron unos coach allá que le empezaron a ayudar por allá, pero eran esos conceptos locos, anarquistas, yo les llamo anarquistas, personajes, esos coach allá y donde son desalineados, porque yo vengo del concepto donde veníamos de traje de 3 piezas con Sabín Catrines, y de repente llegan estos personajes que llegan todos desalineados, que llegan de mezclilla, que usan chamarra, cabello largo, tatuados, no puede ser, y armaban algo que le llamaban tribus, Scrum, todos estos conceptos. Casi nada. Y entonces, pero eran así como que los mugrosos del banco, ¿sí? Nos quedamos con este concepto. Empezamos entonces a trabajar con todo este tema y empieza cada vez más y empieza a dar resultados. Por allá como estas historias de La Llorona, ¿no? Así lejanas. Pero empieza a crecer, a crecer, a crecer y de repente dentro del tema de procesos donde yo trabajaba, me invitan a participar en estructuras. Entonces empiezo yo a gestionar estructuras y empiezo a conocer el mundo de las estructuras organizacionales, cajitas, ¿no? Esas cajitas. Entonces para mí era un trabajo que dices, híjole, de pasar de procesos a estar haciendo cajitas y demás, pero me doy cuenta que eso me da cierto poder porque yo era el que yo gestionaba, yo autorizaba una caja, si sí iba, no iba, la movía, no lo veía. Dije, pues padre, ¿no? De algunas direcciones, finanzas, auditoría, servicios jurídicos. Dije, le empecé a agarrar cariño y empecé a darme cuenta que podía yo relacionarme con la gente para poder negociar. Aparte, tengo cierto éxito y llega un director con un concepto que le llaman estructuras ágiles. Estructuras líquidas. Líquidas. Eso, esto está interesante, estructuras líquidas. Esto es algo bien interesante lo que platicas, amigo, que la mayoría de las veces las empresas entran con el tema de Scrum y así quieren arrancar. Pero fíjate, tú lo has platicado de una manera bien interesante porque pasamos de un lugar físico a un nuevo lugar con nuevas reglas. Dices, nos obligan a dejar todo eso que nos agrega, no nos agrega valor, o sea, nos volvemos lean, empezamos a quitarnos grasa, kilos y kilos de cosas que daban valor, y les duele, ¿no? Tan es así que mucha gente ya no llega a la Torre BBVA o a Torre Polanco, al por 2 motivos, ¿no? O les dan las gracias o no se sienten cómodos. Aquí ya vas como en tu quinta transformación dentro del banco. No, totalmente. Totalmente, pero me parece que nos brincamos un paso porque hablábamos, sí, que no. Pues sí, ¿no? Y después, dentro de eso, hay una extracción que le llaman Lean, herramientas Lean, ¿no? Y entonces hay un concepto bien padre, porque cuando hablamos ya de herramientas, que es como que tenerte una caja y no es una metodología, sino que ahí están las herramientas, tú ve y utilízalas, ¿no? Claro. Y entonces bien, algo que me encantó mucho, por ejemplo, cuando hacíamos dentro de las herramientas Lean, mapeábamos, le llamábamos cuando un flujo, pero de espagueti. El famoso flujo de espagueti me encantó y lo rescato dentro de eso, porque el flujo de espagueti, para los que no estén enterados, es como pintar dentro de un área, dentro de tu casa, digamos, las diferentes posiciones, que la cocina, el comedor y demás. Tú vas pintando el movimiento que haces hacia la cocina, luego regresas, vas al baño, vas al comedor, y todos los movimientos que vas haciendo los vas pintando, por eso se llama de espagueti, porque al final pues tienes una madeja ahí enredada, rara, y te das cuenta de que tienes un desorden en tus procesos del día a día.
Y si eso lo mapeas, y muchas veces eso es tan potente porque te das cuenta que el simple hecho de cambiar de posición algo en un restaurante te da potencia y te vuelves mucho más eficiente. Ese es un principio básico de la reingeniería de procesos. Tómala. ¿No? Entonces está muy padre porque todos estos conceptos que vienen del Six Sigma y pasan al Lean y luego eso nos habla ya de una herramienta y lo dejo a nivel de herramienta porque empezamos por acá con la historia de los Scrum, que es así como que algo que se escucha y por acá viene el tema de Lean. Uno de los principales problemas que tienen los marcos de trabajo o las metodologías es que, como dirían por ahí los políticos, no es de arriba para abajo, sino es de abajo para arriba. Y si el de arriba no lo promueve, no hay cambio. No funciona. No funciona. Y eso pasaban con esos marcos de trabajo. Cuando entonces el tema de los Scrum, que ese director por allá, Hugo Nájera, empieza a promoverlo y empieza a permear dentro de su dirección, empieza a conectar con las necesidades que tiene el banco. Y entonces, lo que decimos, fíjense nada más las contradicciones, ¿eh? Hubo un momento en el banco que el concepto era 0 errores, principio básico de calidad, 0 errores, Claro. por un lado, y tienes que ser multitask. Entonces, 0 errores y hacer todos de todo. Y así veníamos trabajando. Cuando empezamos con este concepto de los Scrum y cuando empezamos aquí ya te das cuenta que no tienes que ser multitask, dedicado a una actividad. En lo personal que yo era de proyectos, yo estaba en un día a día, wow, y estaba yo en proyectos, entonces ni estaba en proyectos ni estaba en mi operación. Entonces, un retrabajo impresionante. Te vuelves totalmente ineficiente, no terminas las cosas, Claro. ¿no? Un desgaste. Por otro lado, aparte de que tenemos todo este tipo de situación y que se vuelve tu día a día, ¿eh? O sea, lo peor de las cosas que es tan normal que es tu día a día. ¿Qué sucede? Que el banco empieza a transformarse en estas formas de trabajo, pero las estructuras son rígidas porque me piden para un proyecto, pero tengo mi día a día. Entonces, ¿a quién le doy resultados? A uno u otro. No puedes a los dos. No puedes a los dos. Y entonces, somos el primer banco en el mundo que empezamos a implementar las nuevas estructuras líquidas. No es el concepto del marco de trabajo Agile. No. Este es un concepto. Y nacen, Santander tiene sus Scrum allá en Querétaro, ¿no? Para operativos. Pero sus estructuras de hablar de recursos humanos, jurídicos, auditoría, control interno, comercial, banca de empresas, corporativo, que se conviertan ágiles, las estructuras, Sí. es un reto. Es un cambio de mindset impresionante. Híjole.